Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha por ahí? ¿Todo bien? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, vamos empezando con la clase. Primero me disculpo por la demora. Estoy tomando examen y en breve tengo que tomar más exámenes. Así que por eso la demora, la desprolijidad. Y la clase de hoy será corta justamente porque en un rato tengo una tanda más de exámenes finales. Bien. Bueno, primero charlamos un poco sobre la materia y de paso ya empezamos a charlar sobre su parcial. Primero me gustaría que me digan cómo van con la materia, con los temas, principalmente los últimos temas, que son los que efectivamente son los que se evalúan, ¿sí? Los primeros han sido como un gran repaso por programación, ¿sí? Me gustaría que me digan un poco cómo van con eso. Lo último es bastante laborioso, ¿sí? Lo último es como que hay que pensarlo bastante bien. Lo último es lo menos intuitivo, ¿sí? Porque tienen que pensar todo como punteros a void y pensarlo en cada una de las librerías, ¿sí? Así que efectivamente eso parecería ser lo más laborioso de todo. Así todo recae en simplemente hacer eh, las funciones genéricas dentro de cada una de las librerías, ¿sí? Bien, ahí se me perdió alguna de las preguntas. Básicamente todo recae en que haya una versión wrapper de cada una de las funciones que podrían llegar a ser genéricas. No hace falta hacerlo con todas, pero sí con las que podría llegar a tener una llamada genérica. Es decir, con todas las funciones que podrían ser llamadas por alguna librería más universal, como por ejemplo la de listas o la de alguna otra que vamos a ver en las próximas clases. Bien, acá también se le complicó con lo de callbacks. Tengo que repasar el último tema. Aprovecho para decirle que mandé un mensaje al campus, así que cuando pueda me lo responde. Facu. Sí, no te respondí porque todavía no asigné los horarios. Voy a tratar de respetarlo, pero no te aseguro nada. Pero cuando tenga los horarios listos, ya te respondo. Pero voy a intentarlo, ¿sí? Yo tengo dos preguntas sobre la última entrega. Sí, obvio, Martín. Joaquín. ¿Se me escucha ahí, profe? Consulta, la función wrapper no se la menciona como tal en el video. Debería chequear el video como la llamo. eh, ¿Cómo la llamo? La llamo de alguna otra forma, pero no, se llama función wrapper, ¿sí? En el video, si no me falla la memoria, lo llamé mostrar persona void o algo así, en vez de llamarlo wrapper mostrar persona. Es el único cambio que se me ocurre que haya hecho, pero solo eso. Le cambié el nombre a la función, pero la función en sí se llama función wrapper. Sí, por ahí en su momento en el video no lo hice para no mezclar inglés con castellano, pero mientras se entienda que esa es la función wrapper, no hay problema. Le puedes agregar la palabrita void en algún lugar y listo, ¿sí? Entiendo que por ahí venía la pregunta. Profe, ahí se me escucha. Ah, perfecto, gracias, Alan. Y creo que alguien iba a hablar y lo interrumpí. Sí, yo quería preguntarte algo, profe. No sé si me escuchás. Martín, te escucho súper bajito. A ver ahí, dale a ver. Decime. A ver ahí, profe. Sí, sí, escucho bien ahí. ¿Mm? Ah, gracias. No, yo quería preguntarte por dos cosas de la última entrega.
Y una era que la entrega por alguna razón decía una semana más de lo normal. Y eso no sé si tiene alguna cuestión o Por la era un dificultad, error. simplemente por la dificultad. Sí, alguien me lo preguntó, creo que por el Slack, y les dije que era justamente por eso. Sí, sí, no, no pasa nada, es solo por eso. Ok, no, y justamente precisamente porque yo también tuve un problema con esta última entrega, y es que pude hacer todo, me costó bastante, pero hubo una función en concreto que no se me ocurrió ninguna forma de hacerla, que era el ordenamiento por inserción de las listas. Estuve pensando y creo que con listas doblemente enlazadas se podría hacer más o menos fácil, pero con simplemente enlazadas no se me ocurrió ninguna forma de hacerlo. No veo por qué con una te resulta más fácil y con otra no, porque básicamente hay que guardar todo en un auxiliar. Si no me falla la memoria, en lo que voy a mostrar ahora, creo que tengo hecho un ordenamiento, te lo puedo llegar a mostrar. Pero así, a priori, pensándolo rápidamente, no encuentro por qué la dificultad. Eh, Porque verdaderamente en ningún momento hay que ir para atrás en la lista. O sea, no, no sé qué te podría llegar a aportar tener el enlace hacia atrás. Es que yo no yo nunca aprendí bien cómo hacer el ordenamiento por inserción, así que estuve buscando por internet. Y lo que yo Ok, vi era que tenías que, por ejemplo, tenés sí, una lista, un arreglo, cualquier cosa con 5 posiciones. Y vos estás comparás la posición 1 con la 2. Después comparabas la 2 con la 1. Después comparabas la 3 con la 2 con la 1. Después la 4 con la 3 con la 2 con la 1. Ibas comparando de uno para adelante y todos con los de atrás para después irlos intercambiando. Así era como había entendido yo que bien, funcionaba sí, el bueno, ordenamiento por efectivamente, inserción. en algún momento tenés que comparar el 3 con el 1 y con el 2. Eso efectivamente, o sea, en la iteración número 2 vas a tener que comparar el 3 con el 1 y con el 2. Ahora, comparar el 3 con el 1 y con el 2 es lo mismo que comparar el 1 con el 3 y el 2 con el 3. ¿Se entiende la diferencia? O sea, simplemente cambiarle el orden bastaría. O sea, no, no haría falta ir para atrás en ningún momento. No sé si me expliqué. Entiendo de dónde viene ahora tu planteo, pero no, no lo pienses como que es un índice que se mueve hacia atrás. Pensá, cambia el orden simplemente. Deja fijo el 3 y anda moviendo el 1 y el 2. Así todo, yo tengo un video explicando eso. Si querés, te lo mando. Cuando termine la clase, haceme correr y te mando el videito donde explico cómo hacerlo por inserción. Sí, En sí, el me TP creo gustaría que no mucho está. porque me confundió muchísimo. Ok, Es que, dale, te es, lo mando. es que generalmente como yo siempre para comparar un nodo con el siguiente, creé una función que usa el get siguiente, se me ocurrió que habría que tener algo que sea un get anterior o algo por el estilo. Por eso pensé eso de las listas doblemente enlazadas. Está bien, pero no te metas con eso porque no hay que ir para atrás. Vos, si querés comparar el 1 con el 3, no pienses que estás comparando el 3 con el 1. Pensá que estás comparando el 1 con el 3. Entonces, estás haciendo un get siguiente, un doble get siguiente, y esa función ya la tenés hecha. ¿Sí? Ah, No, no pienses que hay que ir para atrás, hay que ir siempre hacia adelante. ¿Sí? ok. Bueno, Hay gracias, que profe, perdón por No, de interrumpir nada. la clase. No, no pasa nada. Tengo un videito sobre eso. Creo que lo tengo explicado sin TDA. O sea, tendrías que pasarlo TDA, pero que me Sí, parece que lo eso no es hice en mucho problema, con programación. entender el algoritmo me basta. Sí, sí, me parece que lo expliqué en programación antes de ver TDA. O sea, lo hice con librerías simples y sin TDA. Bien, pero el videito está, después te lo paso. ¿Sí? Dale, gracias, profe. No, por favor. A ver, denme un segundito y que me están llamando para, para el aula. Denme un segundo. Bueno, ahí volví, perdón. Bien, y después, la otra pregunta que teníamos ahí era, con una de las funciones tengo duda, insertar en orden. Las actividades perfecto, bien. El insertar en orden. ¿Qué es el insertar en orden? Insertar en orden tiene una precondición, que es que uno tiene que suponer que todos los elementos ya están ordenados. ¿Sí? Eso es una precondición bastante importante. Todos los elementos ya están ordenados. Cuando viene un nuevo elemento, hay que ubicarlo en la posición que corresponda. ¿Sí? Es decir, si tenés el 1, el 3 y el 5 y viene el 4, hay que insertarlo entre el 3 y el 5. ¿Sí? Es importante que no es
no es insertar y después ordenar. Es insertar en la posición que va. Bien. Entonces, ahí lo que está diciendo Alan es que justamente tiene que estar ordenado. ¿Sí? Pero que tenga que estar ordenado no quiere decir que lo tienen que ordenar ustedes. Lo que quiere decir es que tiene que haber una precondición en la cual se aclare que para ejecutar esa función, la lista o el arreglo o lo que sea, tiene que estar ordenado. Si no, esa función va a fallar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Tiene que estar como documentación en la precondición. ¿Sí? Tiene que estar como comentario. Bien, pero por ningún motivo del mundo, cuando tengan que hacer esa función, ordenen, ¿sí? Porque todo lo eficiente que es justamente insertar en orden, lo están perdiendo ordenando. ¿Bien? La idea de eso es que ganar un for, por así decirlo, hacer un for menos que con un ordenamiento. ¿Sí? Si uno va insertando siempre en la posición correcta, va a querer decir que justamente hicieron un for menos para ordenar esa lista. Bien, a ver si me quedó alguna otra pregunta. Con que sepamos, sí, Agustín, esa me la salteé. Con que sepan ordenar una lista, vaya y pase. No les voy a pedir un ordenamiento en particular. ¿Sí? Lo importante es que sepan ordenar una lista. Lo mismo que sepan buscar en una lista. ¿Sí? Con que sepan un método, bastaría y sobraría. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consulta así general, genérica o sobre el parcial? Yo justamente igual voy a empezar la clase de hoy hablando un poco del parcial, pero me gustaría que me adelanten si tienen alguna duda sobre eso. Decime, Tiago. En la actividad dice enlistar personas. Ok, ahí tenemos que usar nodos. Y sí, claro, sí, siempre que trabajes con listas, enlistar, o los nuevos temas que vamos a ver en colar, apilar, o todos los temas que veamos, se trabajan con nodos. ¿Sí? De hecho, casi que el gran resumen de la materia, es decir, que las estructuras de datos que estamos viendo son en base a nodos. Nodos que se comportan de distintas formas, que tienen enlaces con distintos nodos, pero que al fin y al cabo toda la información se guarda en nodos. ¿Sí? Y dentro del nodo tiene que estar la persona, no. ¿Quién le contesta eso? O sea, dentro del nodo no tiene que estar la persona. ¿Quién le hace el cambio? ¿Quién le hace la respuesta acá a Tiago? ¿No? Porque esa pregunta es súper clave. El dato PTR, efectivamente, justamente hace dos clases venimos diciendo que nos desligamos totalmente del tipo de dato, ya no nos importa cuál es el dato. El nodo se acopla a cualquier dato. Vos le puedes enviar una persona, pero le puedes enviar un vehículo, le puedes enviar un jugador, le puedes enviar un estadio, le puedes enviar lo que quieras, no importa que sea una persona. Justamente hacia eso venía la materia, ¿no? Si vos haces un nodo que tiene una persona, ese nodo te sirve solo para personas. O sea, re triste ese nodo, ¿sí? No sirve para nada. El dato puede ser cualquier cosa. El dato es un puntero a void, es un dato PTR, ¿sí? Es un dato de cualquier tipo. Por eso, ahora cuando comparte con pantalla te lo recuerdo, pero básicamente en el nodo hay un puntero a void, ¿sí? No tiene que haber un persona PTR, ¿sí? Se puede ir en clase que viene presencial para probar las máquinas en Linux. A ver si te entiendo. ¿Querés venir a ver, siempre pueden venir a la clase, yo estoy siempre en el aula, o sea, pueden venir siempre. No hace falta que me digan cuándo vienen. Ahora bien, esta materia, al turno tarde, tiene asignada el aula 1 del Ortiz, que tiene máquinas con Windows, ¿sí? Entonces, si vienen, no van a probar Linux en esta aula en particular, ¿sí? Lo que les conviene es ir a alguna clase que tengan el laboratorio 8, 9 o 10 del Arturo Jaureche. Esas tienen Linux. Bien. Ustedes, para este parcial, ¿qué aula les toca? ¿Se acuerdan? Vamos a chequear.
Yo el otro día les hice el comentario de que si les toca un aula que tiene Linux, traten de mínimamente practicar 2 minutos con Linux, que si bien es exactamente lo mismo, no está bueno toparse con el sistema operativo la primera vez en el día del examen, ¿sí? A ver, estoy mirando acá las aulas que tienen asignadas. A ver, no hay diferencias en cuanto a la codificación. El código fuente que hagan va a ser exactamente el mismo en Linux y en Windows. Si lo hacen bien, va a funcionar igual, ¿sí? La única diferencia es simplemente la interfaz gráfica, que no está bueno que se la topen por primera vez el día del examen. Solo eso, ¿sí? Por ejemplo, comprimir es distinto, exactamente, pero comprimir no tiene nada que ver con la materia, ¿sí? Comprimir, a eso me refiero. Eso depende más allá del sistema operativo, ¿sí? String.h funciona. Si lo usas bien, funciona. Si lo usas de la forma correcta, funciona bien. No, string.h no es ningún tipo de inconveniente. Eh, Así que de eso despreocupate. Y la única función que puede llegar a fallar es scanf. Y scanf no la usamos porque no hacemos ingreso por teclado. Y el scanf lo pueden eh, cambiar, ¿sí? Por el fgets sin problemas, ¿sí? El get sí funciona. El que no funciona es el scanf, no funciona bien, ¿sí? El flush también falla, pero no lo vamos a usar porque no hay ingreso por teclado, así que no pasa nada. Y que falle quiere decir que hay que usar otra cosa, no es que no se pueda hacer, ¿sí? Pero son las dos funciones que suelen fallar. Pero reitero, como no hay ingreso por teclado, nada de eso va a fallar, ¿sí? Quédense tranquilos que hace años que tomo exámenes en Linux, en C, y nunca le falta nada, ¿sí? Con todo lo que yo les explico en los videos o lo que ya vieron en programación, no tienen ningún tipo de problema para programar en Linux. Se programa exactamente igual a como yo les muestro, ¿sí? Los mayores problemas son con el ingreso por teclado. Y en esta materia no usamos ingreso por teclado, ¿sí? Se envía todo por parámetros. El comprimir, reitero, sí es distinto, pero bueno, porque es el sistema operativo, pero de última en eso los ayudo. Pero básicamente es secundario comprimir, no es tampoco tan distinto. Lo que hay que tener cuidado con Linux es dónde guardan las cosas, porque no siempre tienen privilegios para guardar en todos los lugares, pero en eso los puedo ayudar, no hay problema. O sea, básicamente, aunque no guarden en el escritorio, todo funciona bien. Pero en cuanto a la codificación, queden tranquilos que es exactamente igual. Nada va a cambiar, ¿sí? Nada cambia, ¿ok? Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda sobre el examen? Acá, perdón, no me acuerdo si lo dije. Acá estoy mirando las aulas asignadas que están subidas al campus. Ustedes tienen asignada el aula 1 del Escalabrini Ortiz, ¿sí? Así que van a tener Windows, ¿sí? Bien. No sé si es bueno o malo, pero van a tener Windows. Van a ser 1 o 2 turnos. De hecho, estoy pensando si van a ser 3 o 4 más que 1 o 2, ¿sí? Son un montón. Va a depender de cuántas aulas tenga, si consigo un aula más y si consigo un docente más, básicamente. Si venimos 2 docentes, podemos hacer 2 turnos de 2. No, no, las máquinas con Windows andan bien. Sí, sí, de hecho las clases yo las estoy dando acá en el aula con esas máquinas y nunca tuve ningún inconveniente. Para saber en qué horario cada uno. Sí, todavía los horarios no hice la distribución. Cuando termine la corrección de la última tarea, ahí ya hago la distribución de horarios, apellidos y aulas, ¿sí? Y necesito saber si me van a dar un aula más también. Bueno, ¿algo más sobre el examen? Creo que hoy a la noche puedo hacer la distribución de aulas. Si todo sale bien, ya puedo ir haciendo la repartición. ¿Cuál es el TP que hay que hacer? Está en la parte de TPs, ¿sí? Si vas a TP, dice TP cuatrimestral 2025, primer cuatrimestre, y ahí está el enunciado.
En la solapa de subir TP solo hay que subirlo, ¿sí? Ahí no está el enunciado. De hecho, ya tuve 3 entregas y ya les hice la devolución a las 3 personas. Sí, no me acuerdo si en 2 semanas, pero puede que esté incluso un poco más. Entrega del TP, el 3 de el 6, efectivamente. Casi en 3 semanas. Es un parcial y la entrega del TP. Un solo parcial y la entrega del TP. Pregúntamelo después por mail y veo bien tu situación. Pregúntame después bien por mail, ahora que ya estamos terminando, y veo tu situación con el departamento, ¿sí? A ver qué pasó, por qué perdiste la nota, etc. ¿Sí? Ahora no te quiero dar una respuesta que no sepa por qué, ¿sí? Respondeme sobre la cadena que hayamos estado hablando y te doy la resolución. Dale, mándame mail sobre esa cadena, ¿sí? Y defino con el departamento a ver qué pasó, cuál fue tu situación. Sí, dale, gracias. Bueno, sobre el parcial algo más. ¿Hay alguien de acá que sea de la noche? ¿Son todos de la tarde? No, no porque me moleste, sino para saber, simplemente. Bien, todo lo que dije no aplica para la noche, ¿no? A la noche, fíjense lo que dice el otro docente, tienen otras aulas asignadas, a la noche sí tienen Linux, a la noche tienen más máquinas y más docentes, eh, tienen más máquinas, más docentes y es probable que entren en una sola tanda. Así que todo lo que dije no aplica para los de la noche. Eso averígüenlo con el docente de la noche. ¿Sí? Ahora hablo sobre eso, ahora cuando comparto pantallas digo lo que pregunta Elías. Bien, bueno, empiezo a compartir pantalla y hablamos sobre todas estas cuestiones del parcial, pero más mirando algo nítido, y que ya les comparto. Bien, ahí están viendo, ¿no? Facundo, bueno, sí, efectivamente, esos son los temas del examen. Básicamente, todo lo que vimos hasta la clase pasada y lo que vamos a ver la clase de hoy, la primera parte de la clase de hoy, ¿sí? Pero bueno, justamente lo que voy a empezar a mostrar ahora no es nada nuevo, simplemente es para afinar algunas de las cosas. Pero esta primera parte de la clase no vamos a ver nada nuevo, ¿sí? Simplemente voy a ir mostrando algunas cuestiones, ¿sí? Bien, esto que les estoy mostrando es simplemente el parcial o el recuperatorio del año pasado, no me acuerdo, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, no importa, pero como para que vean qué es lo que hay que hacer y dónde está el foco del examen, ¿sí? El de este año ni lo, buenísimo Juan, el de este año todavía ni lo pensamos, ¿sí? Son muchas comisiones, pero básicamente van a tener varios puntos C con sus respectivos puntos H, algunos hechos, otros para hacer, ¿sí? Si son tantos como ahora, ven que son como 6, bueno, por ahí tienen 4 hechos y faltan hacer 2. Y una vez que tienen hechos todos los 6, los H, anidarlos por medio de una lista void. O sea, básicamente lo que se está evaluando es que sepan utilizar listas void para anidar 2 estructuras o más estructuras. En este caso particular, en este ejercicio, en este parcial, lo que se pedía es que hagan un aeropuerto. El aeropuerto tiene una lista de aviones y cada avión tiene una lista de pasajeros, ¿sí? Ese era el enunciado así a grandes rasgos. Sobre eso, en el parcial se les pedía que hagan determinadas cosas. Algunas cosas son las obvias, las que hay que hacer siempre, ¿no? Obviamente en algún momento van a tener que crear pasajeros.
en algún momento van a tener que crear aviones y en algún momento van a tener que crear un aeropuerto. ¿Ya? En este caso había 3 estructuras anidadas. Si hay 3 estructuras anidadas, seguramente haya que construir los datos de esas estructuras. Y después viene la parte de justamente anidar las estructuras. Es decir, bueno, a este aeropuerto le agrego este avión. A este aeropuerto le agrego este avión. A este aeropuerto le agrego este avión. Los 3 insertar aviones en el aeropuerto. ¿Sí? Entonces, de esta forma, están definiendo este primer enlace. ¿Sí? El aeropuerto tiene una lista de aviones. En este caso particular, tiene una lista con 3 aviones. ¿Sí? El punto número 1, siempre en este tipo de parciales, es mostrar el aeropuerto. Donde al mostrar el aeropuerto, ¿qué creen que se va a mostrar? ¿Qué información voy a mostrar? Voy a sacar un poquito de zoom para que se vea todo. Mostrar el aeropuerto. ¿Qué información debería mostrar justamente? Voy a sacar todo esto. Los aviones. Bueno, efectivamente, cuando yo me refiero a mostrar, quiere decir que justamente cuando quiero mostrar un aeropuerto, lo que tengo que mostrar, ¿qué es? El aeropuerto y todo lo anidado, muy bien, como dijo Elías. O sea, tengo que mostrar el aeropuerto y a su vez los aviones que tiene. Y si los aviones llegan a tener pasajeros, también mostrar los pasajeros que están en ese aeropuerto. O sea, se refiere a mostrar toda la información. Bien, entonces, hasta este momento tenemos creado los pasajeros, creado los aviones. Ahora inspeccionamos un poco el código fuente, pero para que vean cómo es el main. Creado los pasajeros, los aviones, el aeropuerto. Entonces, en este instante, cuando yo ya inserté los aviones y pido mostrar el aeropuerto, lo que va a aparecer es, no sé en qué monitor, en algún monitor va a aparecer, acá está. Esto es lo que aparece. Tenemos, no tiene pasajeros, obviamente, porque no agregué ninguno. Tenemos los datos del aeropuerto, ¿sí? Que son estos que están acá. Y luego tenemos, bueno, 3 elementos, y esos 3 elementos son los 3 aviones que acabo de insertar. Bien, ese sería un mostrar. Por lo general, este es el punto 1 del parcial. ¿Sí? Mostrar los datos anidados entre 2 estructuras. Los aviones se pueden agregar sin crear struct, como el agregar pasajeros. No sé si entendí. Los aviones se pueden agregar sin crear la struct. ¿A qué llamas crear la struct? Los aviones se pueden... Vos decís agregarlos acá. Entiendo que eso. No te referís a la struct, sino a la instancia del tipo avión PTR. Eso. No sé si entendí la pregunta. A ver, Agustín, si me aclarás tu pregunta. Vos decís poner los datos del avión acá, ¿no? En vez de crear la variable del tipo avión. Eso. Sí, sí, es requisito excluyente en esta materia usar TDA. ¿Sí? Todo con TDA, efectivamente. No, no te escuché. De hecho, no me apareciste hablando, ni siquiera. Intentar otra vez, si querés. Igual hoy habló alguien, Martín creo que habló y lo escuché bien. Así que... Igual creo que preguntabas eso. Me pareció después entender tu pregunta. Bien. Esta sería como la primera parte del examen. ¿Sí? Ahí sí escucho algún ruidito. Ahora sí escucho, pero ínfimo. No, yo no escucho nada. Bien. Bueno. Y de paso, ¿quién responde esa pregunta? ¿Se podría crear los aviones directamente acá? ¿Por parámetro? No. Ok. ¿Por qué no? ¿Por qué no o por qué sí? Yo en ningún momento dije si sí o si no. ¿Sí? Por ahora demos por válida ambas. ¿Se puede o no se puede? Porque pide un puntero a una variable avión. Bueno, bien.
Insertar avión, ¿qué va a recibir? En este caso, recibe un avión y recibe el dato a donde lo querés insertar, es decir, el aeropuerto y el avión que necesitas. Así porque está definido, pero lo podemos haber definido de otra forma. Mi pregunta es, el insertar no es otra cosa más que agregar en una lista, ¿sí? En este caso, o agregar en un avión. ¿Podríamos haberlo definido de otra forma? La respuesta es sí, obviamente sí. Pero ¿qué hubiera pasado? Si yo envío los parámetros acá, dentro de esta función se generaría la variable avión, ¿sí? Reservaría memoria y ese avión lo terminás insertando en la lista. O sea, poder se podría, pero tendrías que redefinir y rehacer casi todo lo que hicimos en la materia, ¿sí? Pero poder se puede, no hay ningún inconveniente. Pero no respetaría tanto la estructura en la que fuimos trabajando, o sea, sería mucho esfuerzo para vos rehacer todo para recibir siempre los parámetros del dato que vas a insertar al nodo. Y entonces es más fácil recibir el dato y punto. ¿Sí? Ahora inspeccionamos un poquito esta función, pero esta función básicamente es un insertar en la lista. ¿Sí? Lo que me refería es que yo hago es crear la estructura principal y después agrego una función, los valores de la struct anidada sin crear struct avión, como en este caso. Sigo sin entender. ¿A qué llamas struct avión? No sé si alguien le entiende y me quiere resumir. ¿A qué llamas no hacer struct avión? Yo acá no veo ningún struct avión, entonces me hace ruido de lo que me estás preguntando. Ok, vos no creas la instancia del avión. Bien. Vos creas la struct principal, o sea, la instancia del aeropuerto, y después agrego la función con los valores de la struct. O sea, bien, bueno, lo que estábamos hablando. ¿Poder se puede? Sí, se puede. O sea, toda esta información, si la querés enviar en el avión 1, se puede, ¿sí? Tenés que redefinir un montón de cosas, pero poder se puede, no estaría mal. Si lo haces así, no pasa nada. ¿Bien? Era efectivamente lo que estábamos hablando. ¿Sí? Bien, vuelvo a dejar lo que teníamos antes. Bien, y ahora inspeccionemos un poquito el código fuente para empezar a aclarar las cosas que tienen que hacer en el examen sobre esto. Porque el examen básicamente va a ser así, ¿sí? No hay mucha vuelta. Después seguramente tengan que hacer algo más complicado con la lista, no solamente mostrarla, sino que seguramente ordenar los aviones, buscar un avión, eliminar un pasajero, eliminar un avión o algo por el estilo, alguna de las primitivas que yo les dije para que vayan haciendo a lo largo del cuatrimestre, vayan a tener que aplicarlas o con el avión o con el pasajero o con lo que o con lo que sea, ¿sí? No pasa nada, Agustín. Igual al final te había entendido, así que tranqui. Bien. Entonces, empecemos a ver las funciones que creen que nos pueden llegar a generar problemas. De todo esto que les acabo de mostrar, ¿qué cosas no sabrían hacer o tendrían dudas de cómo se hacen? ¿Sí? Porque esto es un resuelto de alguien que entregó de estas cosas. ¿Cuál es la primera que les parece que podríamos inspeccionar? Así todo, cuando termine la clase van a tener subido este mismo código, para que lo miren en su totalidad, pero inspeccionemos algunas cosas. Claro, sí, sí. En este ejercicio lo que tenemos es esto. Es el aeropuerto tiene una lista de aviones y los aviones tienen una lista de pasajeros, efectivamente. Y esto era lo que se pedía para llegar al 4. ¿Sí? Después además había una pregunta extra que era para que los aviones también tengan una lista de destinos, pero eso era opcional, eso era como para el que quería el 9 o el 10. Era como una pregunta extra. ¿Sí? Pero el nudo del examen para probar era trabajar con esta doble lista enlazada. ¿Sí? Lo de los destinos era como opcional, por eso lo puse acá. ¿Sí? Este es como el esquema del examen, de este examen. ¿Sí? Y ese recuperatorio, ¿ven? Acá lo estamos viendo, parcial barra recuperatorio. ¿Sí? Bueno, entonces, sobre esto que estamos viendo, ¿qué cosas les parece que podríamos empezar a charlar de todas estas que están viendo acá? Estos dos son constructores del avión y del pasajero. Y acá abajo el constructor del aeropuerto. Bien, ¿qué cosas de estas que estamos viendo les parece que tendríamos que ver? Como para entender cómo se realiza esto. Porque hasta esta instancia simplemente estamos creando variables. El insertar. Bien, el insertar sin duda alguna que hay que mirarlo, así que vamos a mirarlo. ¿Qué hace? ¿Qué les parece que hace el insertar antes que lo muestre? ¿Qué va a hacer el insertar? Recibe un avión
y recibe un aeropuerto. Entonces, ¿qué creen que hace? ¿O qué debería hacer? Coloca el nodo avión en la lista del aeropuerto. Muy bien, eso me gusta. Inserta ese avión en ese aeropuerto. Ok, eso más o menos. Y pide la lista, la recorre y encuentra null, inserta el avión. Bueno, está bien, perfecto. Eso está bien. Entonces, ¿en qué lista? Porque la cuestión es esa, es en qué lista voy a insertar el avión, porque todos me empezaron a hablar de insertar el avión en la lista. Ahora, ¿en qué lista? ¿Dónde está la lista? Yo acá no veo ninguna lista, veo un pasajero, un avión y un aeropuerto. ¿Dónde está la lista? En el aeropuerto. Bueno, efectivamente, eso es lo primero que quiero que veamos. Vamos al aeropuerto. El aeropuerto, además de tener sus atributos, tiene que tener la lista de aviones. ¿Sí? Fundamental. Esta clave en el parcial, esta es como la clave del... Si no ponen esto acá, el examen ni se mira. ¿Sí? Esto quiere decir que el avión esté anidado al aeropuerto por medio de una lista, ¿sí? O que el aeropuerto tenga una lista de aviones, como quieran verlo en el sentido que quieran. Pero esto es una estructura anidada mediante una lista, ¿sí? Nosotros en programación, cuando trabajábamos con estructuras anidadas, ¿qué hacíamos acá? Hacíamos un avión, corchete, corchete, ¿sí? Y lo llamábamos, no sé, aviones, algo así, ¿bien? En programación teníamos esta limitación, así que cuando hablábamos de muchos aviones, decíamos que era un array. Bueno, acá lo mejoramos un montón, porque decimos que esa máximo de aviones es una lista de aviones, ¿bien? Entonces, es fundamental que esta estructura esté anidada con la del avión, ¿bien? Entonces, acá está la lista. La lista es un atributo del aeropuerto, ¿sí? La lista es un atributo del aeropuerto. Bien, cuando yo creo el aeropuerto, efectivamente, cuando llamo al constructor del aeropuerto, que acá está muy bonito el constructor del aeropuerto, ¿sí? Reservo la memoria, recibo los datos, y cuando yo creo el aeropuerto, en ese mismísimo instante, inicio la lista, ¿sí? Cuando creo el aeropuerto, la lista seguramente esté vacía, pero bueno, yo acá llamo al constructor de la lista. ¿Y el constructor de la lista qué hace? Bueno, el constructor de la lista es el mismo constructor de la lista que venimos trabajando hace 2 clases. Estoy llamando al constructor de la lista genérica que ya construimos en las clases pasadas. ¿Bien? Entonces, ese es el constructor del aeropuerto. Crea la lista y la construye inicialmente con el nulo. Todo lo otro es clase 1 de TDA. Entonces, acá estamos viendo cómo enlazar un poco lo que vimos de TDA con la utilización de estas listas genéricas. Bien, entonces ahí tenemos la lista. La lista está escondida como un atributo del aeropuerto. Es por eso que el aeropuerto está anidado con los aviones. Volviendo al main, entonces ya tenemos pasajeros, aviones y aeropuertos. Y ya sabemos que dentro del aeropuerto tenemos una lista de aviones. Entonces vuelvo a preguntar, insertar avión, ¿qué les parece que hace? Ya me lo habían dicho, pero ahora díganmelo en base a lo que estuve mencionando. Inserta el avión en la lista de aviones dentro del aeropuerto. Bien, está bien, eso está perfecto. Vamos a inspeccionar a ver si de verdad insertar avión hace eso. Vamos a la implementación de insertar avión y miremos lo que hace. Miremos qué sencillo que es esto. Recibo el aeropuerto, recibo el avión y lo único que hago es, del aeropuerto en el que estoy parado, agarro su lista y sobre esa lista envío el avión. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy llamando a insertar último. ¿Por qué? Porque se me cantó. Podría haber insertado en la posición primera o insertado en cualquier posición. Acá insertamos en el último porque es uno de los que yo ya les doy hecho. Entonces vamos para acá, miramos insertar último, e insertar último no es otra cosa más que la función que ya tienen armada de su librería genética, que ya todo esto estuvieron trabajando, ¿sí?
Entonces, estoy llamando a insertar último. E insertar último funciona con un puntero a un dato. O sea, es el insertar genérico. Es un insertar que no hice nada. Es el mismo insertar de siempre. Bien. Cuestiones sobre esto. Pregunto, a ver, estoy parado en el insertar avión, que es la que estábamos discutiendo. ¿Está bien hacer A flechita lista de aviones o está mal? Se puede usar el getter, efectivamente. Mi pregunta es, ¿está bien o está mal? Efectivamente, para los getter no está mal utilizar directamente la flechita. Es un buen hábito de programación usar siempre los getter, pero en este caso no es necesario porque estoy parado en el aeropuerto. ¿Sí? Como estoy parado en el aeropuerto, puedo acceder directamente a la lista sin inconvenientes. Usar el getter tiene sus beneficios, y es que cuando yo accedo a la información con el formato que lo quiere el creador del TDA. Así que con los getter medio que no hay mucha diferencia más allá de esa. Así que en estos tipos de parciales no va a haber inconveniente, pero si ponen el getter, mucho mejor. ¿Sí? No me voy a enojar. No van a tener ni más ni menos nota por usar el getter, pero sepan que es una buena práctica. Donde sí era mucho más importante era cuando modifico la lista. Cuando modifico la lista, ahí sí, estén parados donde estén parados, recuerden de utilizar el setter, ¿sí? Porque eso sí podría ser importante y eso sí podría destruir todo el código fuente, ¿sí? Porque podría haber una verificación dentro del setter, que si no la utilizan y modifican el dato directamente, eso podría romper gran parte del algoritmo. ¿Bien? Entonces, el setter sí es bastante más delicado y ese sí traten de usarlo siempre. Ahora, el getter, si están parados en la estructura en cuestión, no pasa nada. ¿Sí? Tengan presente eso para el día del examen. Muy bien. Sí, bien. Todos lo dijeron bien, efectivamente. Bueno, entonces, básicamente, insertar avión es simplemente un llamado a insertar último. Solamente eso. O sea, estoy reutilizando algo que ustedes ya tienen hecho de las clases pasadas. Entonces, si uno lo mira con cariño, hasta ahora simplemente invoqué a constructores y generé esta función. Pero esta función lo único que hace es llamar a insertar último. Mi pregunta es, si esta función solamente llama a insertar último, ¿yo podría haber hecho esto mismo con insertar último? ¿La podría haber hecho esto acá? ¿De alguna forma en particular? ¿Estaría bien, estaría mal? Y en caso de estar bien, ¿cómo se haría? Porque recordemos que insertar avión lo único que hace es insertar en el último lugar. O sea, insertar avión llama a insertar último. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no usar insertar último directamente? ¿Cómo la ven? Insertar avión no sería un setter en este caso. ¿Por qué? El setter es cuando vos modificás el dato en cuestión. En este caso estás agregando un dato a la lista. La lista se va a ver modificada, efectivamente, pero no porque modificaste un nodo de la lista o porque cambiaste el orden de los nodos, sino porque estás incorporando nueva información. ¿Sí? Creo que por ahí venía tu pregunta. Podés verlo como un setter en el sentido que la lista cambió, pero no cambió ninguna parte de la lista. ¿Sí? Simplemente se agregaron partes, justamente. Entonces vuelvo a hacer mi pregunta. ¿Estaría bien poner un insertar último en el main en vez de usar el insertar avión? Si al fin y al cabo el insertar avión lo único que hace es llamar a insertar último. Y por acá Diego me dice, se tiene que hacer el get de la lista del avión y pasarle al avión. Ok. A ver si te entendí. A ver quién más me responde. Ya entendí lo que dijo Diego. Bien, entonces dicen que le das lo mismo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Cómo haría para yo eliminar esta línea y usar directamente el insertar último? ¿Cómo tendríamos que hacer?
cómo deberíamos hacer para que esta línea haga exactamente lo mismo que esta línea que tendríamos que hacer acá. Necesitaríamos un get lista de aviones o algo así dentro del insertar último. Efectivamente, a ver, yo acá lo que tengo que enviar para el insertar último, ¿qué es? Es la lista de los aviones. Entonces yo podría decir, bueno, ya fue, me paro en el aeropuerto y acá hago flechita, lista de aviones. Ahora bien, esto ni lo voy a compilar porque va a tirar error, pero esto obviamente va a tirar error. ¿Por qué? Porque estoy parado en el main, no puedo acceder a la lista de aviones. Entonces, como muy bien dijo ahora alguien, Nicolás, yo acá lo que necesitaría hacer es tener un get lista de aviones, ¿sí? Ese get lista de aviones recibe al aeropuerto, ¿bien? Entonces, doy el aeropuerto, de ese aeropuerto agarro la lista de aviones y una vez que tengo eso, recién ahí envío el dato que quiero enviar. ¿Y el dato cuál va a ser? Tiene que ser un dato PTR, es decir, un puntero a cualquier cosa, un puntero a void, motivo por el cual que tengo que enviar acá. Voy a escribir lo que puso alguien. ¿Estaría bien esto así como está? O sea, en base a lo que estuvieron diciendo, esto sería el equivalente a todo esto. ¿Bien? ¿Cómo la ven? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Estaría mejor? ¿Estaría peor? ¿Funciona? ¿No funciona? Ya de movida compilo, hay 0 errores y 0 warning. ¿Cómo la ven? ¿Está mejor así o está peor? Mi pregunta principalmente va en el si está mejor o está peor. ¿Sí? Si está bien encarado o no, más allá de que funcione o no. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Por ahí alguien mandó un ampersand. El ampersand. Ok, entiendo que el ampersand se refiere a poner el ampersand acá. Ahora discutimos sobre eso. Vamos a probarlo. Vamos a la primera parte que es la que habíamos probado. Tenemos el aeropuerto con 3 aviones. Y acá tenemos primer avión, segundo avión, tercer avión. ¿Sí? Y se ve bien. En particular, el 1 era el que tenía matrícula 111, ¿no? Efectivamente, está totalmente bien agregado. Entonces, efectivamente esto funciona y funciona bien. Y funciona bien sin el ampersand. ¿Por qué funciona bien sin el ampersand? Porque yo acá lo que estoy recibiendo, lo que estoy necesitando como dato, acá un poquito el IDE me lo indicaba, un puntero a un dato. Un puntero a un dato es un puntero a void, o sea, es un puntero a cualquier cosa. Entonces yo tengo que enviarle un puntero a un dato en particular. Y acá, enviarle avión, ¿estaría bien o estaría mal? ¿Es un puntero o no es un puntero? Efectivamente ya es un puntero, entonces no se rompe nada, es un puntero a un avión en particular, entonces podría ser un puntero a cualquier cosa. No hace falta enviar el ampersand, ¿sí? Porque ya es un puntero por definición, ¿sí? Y el insertar último funciona con punteros, así que no pasa nada, ¿bien? Ahora, mi pregunta es, ¿cuál de las dos hago? Las dos funcionan y funcionan igual de bien. ¿Cuál hay que hacer? Bueno, efectivamente hay que hacer la que ya estaba hecha, ¿sí? Hay que hacer esta forma. ¿Por qué? Porque de la otra forma está cayendo gran parte de la lógica del negocio, gran parte de la lógica de mi programa, está cayendo, recae sobre el main. ¿Sí? ¿Por qué el main tiene que saber que hay que trabajar con la lista de aviones? ¿Por qué? Yo estoy probando las funciones nada más, no estoy utilizando mi software de alguna otra forma externa. ¿Sí? Entonces, lo correcto es llamar a insertar avión. Insertar avión internamente sabe cómo manejar su lógica de negocios, internamente ya sabe que tiene que agarrar la lista y este problema ya lo solucionó alguien, ¿sí? No hay que llamar directamente a la primitiva de la función lista, ¿sí? Porque si llamamos directamente a insertar lista, yo en vez de agarrar la lista de aviones, podría haber agarrado la lista de vehículos, la lista de cualquier otra cosa y también iba a funcionar. Porque esto ya está recontra testeado, ya sabemos que esto funciona. Pero bueno, yo quiero que ahora funcione para mis aviones y para mis eh, aeropuertos y pasajeros, ¿sí? Entonces, es importante que hagan la función sobre la librería que están creando. ¿Bien? Esta es una buena forma simplemente como para probarlo y para saber que van encaminados, pero después hagan su propia función que llama a la que tenga que llamar de la librería, ¿sí? Pero no lo hagan todo sobre el main. Además que le están agregando la complejidad de tener que tener el getter, sí, ¿sí? En este caso ya lo tenemos hecho, pero
Si no, tendrían que haber hecho un getter. ¿Sí? Entonces están embarrando bastante la cancha por querer utilizar simplemente esta función. ¿Bien? Así que bien, ese otro comentario sobre el examen. Sería más que nada para dejar el getter en el insertar avión. Sería más que nada para dejar el getter en el insertar avión. El insertar avión no tiene getter, recordá, ¿sí? El insertar avión es el que tiene como opción poner el getter, ¿sí? Pero, reitero, no era necesario ahí, ¿sí? Pero de última podrías poner el getter acá, ¿sí? Lo pongo, no me cuesta nada, lo he comentado y lo hago con el getter, pero recuerden que ese getter sí es más opcional. El getter del main era obligatorio, si no iban a tener un error en tiempo de compilación, ¿sí? Porque no iba a poder acceder al dato. Entonces, acá sí podríamos hacer el get lista de aviones. ¿Sí? Pero acá es opcional, recuerden. Sí, bueno, mejor. Si te gustan más los getters que las flechitas, mucho mejor porque es mucha mejor buena práctica. Bien. Bueno, entonces ahí ya tenemos solucionada la primera parte del examen, que es agregar los aviones al aeropuerto. Después venía un mostrar aeropuerto y después obviamente vienen los agregar pasajeros. Agregar pasajeros, hicieron lo anterior, agregar pasajeros verdaderamente no le aporta mucha dificultad. Básicamente es qué pasajero quiero agregar y a qué avión lo quiero agregar. ¿Sí? Ahora los pasajeros no se agregan al aeropuerto, sino que se agregan a un avión en particular, porque recordemos que en un aeropuerto hay muchos aviones y en cada avión podría haber muchos pasajeros. Sería lo mismo, efectivamente, pero ¿qué diferencias tiene? ¿Dónde va a estar la lista en la cual yo voy a agregar el pasajero ahora? En la struct avión hay una lista de pasajeros. Efectivamente, si vamos a la struct del avión, obviamente, además de tener sus atributos, va a tener su lista de pasajeros. ¿Sí? Y en particular, bueno, la persona esta que entregó también hizo la lista de destinos, que era el opcional. ¿Sí? Pero ustedes enfóquense en que tiene que tener la lista de pasajeros. Pero bueno, acá en el ejemplo, con haber subido, ven incluso cómo sería con una doble lista, una estructura anidada con una doble lista. ¿Sí? Y van a ver que también funciona con los destinos. Bien, entonces, el agregar pasajero, ¿qué va a hacer? Y va a ser lo mismo que antes. Secundario, vamos a verlo. El agregar pasajero lo que hace es lo siguiente. Bien, en alguna parte del enunciado hablaba un poco sobre las capacidades. O sea, cada avión tenía una determinada capacidad. Si no hay capacidad no podíamos agregar a ningún pasajero. ¿Sí? Es por eso que el avión, vuelvo al avión rápidamente, un segundo, cada avión tiene una capacidad. ¿Sí? Entonces, si la capacidad es de 5 pasajeros y quiero agregar a 6, no se van a agregar. ¿Sí? Se va a agregar solamente 5. Bien, entonces pasemos al agregar pasajero. Básicamente es exactamente igual. Agarro el avión, agarro el pasajero que quiero insertar en la lista del avión y digo que si la capacidad es mayor que 0, lo inserto. ¿Y cómo lo inserto? Otra vez, estoy llamando al insertar último. Una vez que termine de insertar, la capacidad disminuye en 1, obviamente. Y si no había capacidad, directamente un print o directamente no hago nada y punto. ¿Sí? Pero en este caso, la dificultad está acá, en el insertar último solamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que devuelve? Devuelve una variable que me dice 1 o 0 si se agregó o no se agregó. El 1 se agregó, el 0 no se agregó. Es que se cambia a 0 solamente cuando no se agrega. ¿Sí? Es solamente eso, es una bandera de verificación, un flag. Totalmente innecesario. Podría ser del tipo void y listo. ¿Sí? No pasa nada. Solamente para poder capturar si se terminó de hacer la acción o no. Solo para eso. Bien. Pero en sí, el ejercicio era igual. Te llamabas otra vez al insertar último. Y el insertar último ya lo tienen hechos de clases pasadas. Bien. Volvamos al main. Muestra la lista muestra el aeropuerto y ahora al mostrar el aeropuerto, ¿qué va a mostrar? Bueno, obviamente muestra los 3 aeropuertos que tenemos. Vuelvo acá. Primero lo tenemos sin pasajeros, aeropuerto, con sus 3 aviones y después el aeropuerto con pasajeros. Con pasajeros, ¿cómo queda? Queda con la misma información que antes, porque sigue habiendo 3 aviones. Acá están los 3 aviones. Y el avión 1 pasa a tener pasajeros. Son estos que están acá.
3 pasajeros. Y luego, bueno, pasamos al avión 2. El avión 2 tiene 2 pasajeros. Y el último avión tiene, vamos a ver cuántos pasajeros. Avión 3 tiene un solo pasajero. ¿Sí? Ahí quedó. Lista de aviones, lista de pasajeros, vienen las dos en lista PTR de list. No sé si te entendí. Efectivamente, las dos listas, tanto la de aviones como la de pasajeros, son instancias de lista PTR. Es decir, son instancias de esta librería, que es con la librería que estuvimos trabajando todo el cuatrimestre. Son las dos listas del mismo tipo. ¿Sí? No hay una lista distinta a la otra. Son exactamente las mismas listas. Son listas del tipo void. ¿Sí? Justamente las estamos reutilizando para distintos tipos de estructuras. ¿Bien? Bueno, y eso es el examen, básicamente. ¿Sí? Saber moverse por listas del tipo void. En el examen, ¿qué van a tener que hacer? Seguramente no sea de tantos 6, de tantos H, porque este era un examen un poco más extenso. Este examen duró 2 horas y media, si no me falla la memoria, porque eran muchos menos estudiantes y teníamos 2 aulas y 2 docentes. Pero seguramente de mínima 2 estructuras, de mínima, anidados por una lista. Y con esa lista la van a tener que mostrar, ordenar, buscar o eliminar. Son básicamente las 4 acciones básicas que tienen las listas. O sea, sobre eso va a ser el examen. Y no va a haber mucha más vuelta. ¿Sí? Van a tener que saber insertar elementos, eliminar elementos, buscar elementos y ordenar elementos en una lista genérica. De la lista, ¿qué van a hacer? De la lista van a hacer lo que tengan que usar. Yo la lista no se la voy a dar hecha, el nodo tampoco. Lo van a tener que hacer, pero ¿qué cosa van a tener que hacer? Van a tener que hacer el constructor, el insertar, el eliminar, el ordenar o el que sea que tengan que hacer. ¿Sí? En una hora por lo general, ¿no? Yo calculo de 1 hora y media. Si cuando sepa bien la distribución de aulas les digo, pero con 1 hora y media vamos a estar bien. Porque las cosas que van a tener que programar van a ser muy poquitas. Y van a tener que hacer las que utilicen de la lista. ¿Sí? Bien. ¿Y qué otra cosa tendríamos que inspeccionar? Como para quedarnos tranquilos de que sabemos hacer todo. Porque hasta ahora, más allá de la estructura, terminé llamando a constructores, terminé llamando a getters, ni siquiera llamé a setters, y terminé llamando a las primitivas genéricas que ya hicimos. Entonces, ¿qué otra cosa les parece que habría que inspeccionar como para quedarnos tranquilos que ya vimos todo el código fuente? No, no, Carlos, la lista no se las voy a dar. Es la idea, justamente que sepan programar listas. ¿No? Todo lo otro es TDA, todo lo otro es casi que programación. ¿No? Lo nuevo en esta materia es lista. Entonces van a tener que programar la lista, solamente que las partes que necesiten de la lista. No hace falta que programen toda la librería. Bien. Sí, sí, seguramente la lista C y la H quizás se las doy, pero vacía para que no pierdan tiempo armando los archivos solo para eso, pero van a estar vacías. Tienen que crearlas ustedes, efectivamente. Bueno, ¿qué otra cosa de esto que vimos deberían hacer? O deberíamos ver más que hacer. ¿Sí? Yo acá les dejé comentadas algunas cosas como para que practiquen sobre este mismo pseudo examen. ¿Sí? Ordenar los pasajeros, eliminar pasajeros, buscar pasajeros en la lista de aviones. Y si se animan, trabajar un poco con los destinos. Pero básicamente prueben a hacer cosas con los pasajeros o incluso con los aviones. Ordenarlos, eliminarlos, buscarlos. ¿Sí? Pero más allá de eso, de este código fuente, ¿qué otra cosa tendríamos que chusmear un poco? Y el mostrar, ¿no? Efectivamente, todo lo otro ya lo vimos. Faltaría ver el mostrar. ¿Y el mostrar qué va a tener? Porque el mostrar avión es re fácil, son los prints de los atributos del avión, ¿no? Una pavada. Pum, pum, pum. El problema es que también hay una lista. Y también hay que saber mostrar la lista, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar la lista? Y bueno, llamo a la función mostrar lista genérica, que es la que vimos la clase pasada. Y esta función también ya está hecha con los entregables pasados. Entonces, en este momento hay que llamar a esa función que ya estuvimos trabajando. ¿Y cómo la llamamos? Y para llamarlo hay que necesitamos invocar a la función que resuelve nuestro problema, que se llama mostrar avión dato PTR, ¿sí? Que
que es justamente la función wrapper. ¿Bien? La función que, vamos a verla, que es la que termina mostrando a un avión, pero suponiendo que el avión es del tipo puntero avoid, no del tipo avión PTR. ¿Sí? Bien. Esta es la creo que esto me lo había mencionado alguien, no me acuerdo quién, que le dije en un rato te lo muestro y te lo digo. Efectivamente, acá no lo llamé, no me acuerdo cómo lo llamé la clase pasada, pero la clase pasada lo llamé wrapper a mostrar avión o mostrar avión wrapper. Bueno, acá lo llamé mostrar avión dato PTR. Cambié el nombre nada más. ¿Sí? Pero es lo mismo. Bien. Bueno, excelente. Entonces, esto es lo otro. Termino llamando a la función mostrar lista genérica, que es una de las que tenían que hacer en los entregables. O sea, esto también ya lo tienen hecho y ya saben hacerlo. Pero básicamente el examen es llamar a las cosas en el momento correcto y en el lugar correcto para que todo funcione. El mostrar lista genérica no es nada nuevo, es el mismo que les fui mostrando durante toda la cursa. Volvamos a la función wrapper. ¿Dónde era? Acá. Vamos a mostrar avión dato PTR o la función wrapper del avión. ¿Qué cosa? Ahora sí. Bien, esta es la función wrapper, que es lo último que vimos. Acá está hecho de una forma levemente distinta. Y ustedes me dirán, ¿está bien o está mal? ¿Se parece a lo que vimos en la clase pasada? ¿Sí o no? No retorna nada, es cierto. Pero en este caso no necesitamos que retorne. De hecho, la clase pasada seguramente lo hice sin retorno también. O por ahí sí, por ahí retorné a la persona, no lo recuerdo, pero ese no es la gran clave. Más que nada mi pregunta iba asociada a otra cosa. El retorno no, es cierto que acá es indiferente. ¿Sí? Podríamos retornar el avión y usarlo en el mostrar. La clase pasada lo hicimos con in y con float. No, y también lo hice con persona, o sea, lo hice fundamentalmente con la persona. ¿Sí? O sea, basé la clase en hacerlo con la persona. Después lo probamos con in y con float, pero lo hice con la persona, que esa era la parte importante. ¿Sí? El wrapper mostrar persona. Eso respondiendo a Joaquín. Bueno, efectivamente, acá lo que falta es lo que mencioné en la clase pasada. ¿Cómo se hacía esto? ¿Sí? ¿Cómo se hacía para transformar el dato genérico al dato del que vos querés? ¿Cómo se hacía eso? ¿Se acuerdan? A es un puntero a cualquier cosa. Entonces, en algún momento hay que aclarar que ese puntero a cualquier cosa es un puntero a un avión PTR. Y recién ahí, cuando yo lo desreferencio, recién ahí podría poner asterisco. ¿Bien? Entonces, esta era la forma correcta de hacerlo. Ahora bien, ¿por qué está hecho así en este ejemplo? Lo aclaro porque siempre en algún momento aparece el planteo. ¿Cuál de las dos está bien y cuál de las dos funciona o no funciona? Bueno, efectivamente ambas funcionan, ¿sí? Por eso antes lo estaba mostrando y funcionaba. Ahora bien, la que está correcta es la que está acá abajo, ¿sí? Que fue la que les expliqué en la clase pasada, justamente. Ahora, ¿por qué creen que funciona esto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A mí mucho no me gusta, pero analicemos un poco su sentido de ser, su razón de ser. Yo prefiero que hagan esta que está acá abajo, ¿sí? Incluso me facilita a mí la corrección para encontrar un posible error más adelante, pero esta que está acá funciona. ¿Y por qué funciona? O reformulo la pregunta. ¿Qué hace este asterisco? De referencia al puntero, muy bien. Este de referencia. ¿Y qué hace este asterisco?
Castea. Bueno, no, el casteo está entre el paréntesis de casteo. El asterisco acá hace otra cosa. Indica que es un puntero. Bien, ¿y eso cómo se llama? Indicar que es un puntero. Referencia, efectivamente. Este referencia a un puntero a un avión, o sea, este referencia a un avión PTR y este desreferencia. Entonces, básicamente, estas dos acciones se están cancelando. Estoy referenciando y desreferenciando. Se cancelan las dos acciones y es por eso que no ponerlo da igual. ¿Sí? Si me vuelven a preguntar, yo prefiero que lo hagan así 1000 veces porque yo lo entiendo mucho mejor. ¿Sí? En cualquier bibliografía o apunte que encuentren, van a ver que está hecho así. Como es un puntero a cualquier cosa, primero lo referencio para saber a qué estoy apuntando y después los desreferencio. Pero efectivamente las cosas se cancelan y efectivamente funciona sin la referenciación y desreferenciación. Bien. Entonces, de las dos formas está correcto. Yo prefiero que usen la de abajo. Bien. Se las dejo comentada para que tengan las dos versiones, pero bueno, la versión de abajo ya la vimos en la clase pasada, justamente, que es como debería hacerse. Pero efectivamente funciona porque es como un cancelar las dos cosas que hicimos. Bien, bueno, dicho esto, ahora sí ya inspeccionamos todo el código, no hay mucho más. Acá hay un eliminar pasajeros de ventanilla, ¿sí? Había uno de los puntos que decía que se eliminen a todos los pasajeros que están sentados en la ventanilla. La ventanilla venía indicada por esto. Sí, ventanilla, no ventanilla. ¿Sí? Pero ese no está implementado. ¿Sí? O sea, ese no debe funcionar. La persona que lo entregó lo hizo mal o algo por el estilo. ¿Bien? Bueno, entonces así sería el formato del examen. Más breve, pero la idea sería eso. Estructuras anidadas por listas, reutilizando cosas que ya estuvimos viendo y trabajando durante el cuatrimestre. ¿Ok? Este examen lo van a tener visible ni bien terminemos la clase. ¿Alguna duda sobre cómo será el examen? En base a lo que estuvimos viendo hoy. O sea, ya tienen súper masticado todo lo que hay que hacer. El día del examen, en vez de llamarse avión y aeropuerto, se llamará biblioteca y libros. No sé, estoy inventando. Se llamará restaurante y comidas o algo por el estilo, pero la idea es esa. ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran preguntar sobre esto? muy bien, Agustín. Sí, efectivamente esto se practica, no hay otra forma. Así todo el examen no es la clase que viene, ¿eh? Faltan 2 clases, si me falla la memoria, pero estoy haciendo hincapié en el examen porque hasta este tema entra en el examen. O sea, hasta este momento es lo que va a entrar en el examen. Lo que voy a decir a continuación ya no va a entrar, pero hasta acá entra. Hasta listas genéricas, listas del tipo puntero void con llamados a funciones del tipo callback. Cada H tiene que tener su eliminar. Sí, 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 obvio, hay que hacerlo con TDA. Paradigma de TDA completito. Constructor, destructor, etcétera, y el llamado correspondiente cuando corresponda. Yo acá estoy mostrando el examen de alguien en particular, alguien que lo hizo relativamente completito y lindo, como para que yo lo pueda mostrar. Pero nunca dije cuánto se sacó esta persona. ¿Sí? Por eso estoy haciendo comentarios sobre las cosas que podrían haberse hecho mejor o peor en base a lo que se entregó. ¿Sí? No me acuerdo, si te digo te miento, pero sí, seguramente aprobó porque está, de hecho no le marqué ningún error. Si se fijan, yo acá no dije que nada de esto está mal, simplemente hice observaciones sobre cosas que se podrían haber hecho distintas. No se habrá sacado un 10 porque no llegó a hacer nada con los destinos y no llegó a eliminar los pasajeros, ¿sí? Y no llegó a ordenar los pasajeros. No llegó a hacer todo esto, así que se habrá sacado un 4, un 5, no, sé, no tengo idea, un 6. Lo va a aprobar, seguramente aprobó. Sí, el 4 básicamente es tener bien anidadas las estructuras, mostradas las estructuras y
alguna mínima operación con la estructura, que podría ser un insertar en alguna posición en particular, pero eso es como el aprobado, o sea, bien anidado y bien mostrado el dato, donde bien mostrado quiere decir con funciones callback, ¿sí? Mostrar de cualquier otra forma no es mostrar bien, ¿sí? Eso es como el ABC para aprobar. De ahí en más, todo es hasta el 10, ¿sí? El foco de la materia es que sepan anidar estructuras, llamar a las funciones genéricas, llamar a las funciones de tipo callback y reutilizar las bibliotecas de estas estructuras de datos que estamos viendo, que en particular listas, Wolf. Bueno, y hasta acá entraría en el examen, ¿sí? Ahora, ¿alguna duda más sobre eso? Si no, ya paso al tema nuevo, el tema que corresponde a la clase de hoy. Es un tema breve igual, pero quería hacer más foco en esto, que es lo más importante. Así se quedan tranquilos sobre el examen, que es lo que seguramente los perturba. ¿Algo más? ¿Quieren preguntar? Si no, ya avanzo. Sí, después lo explico, pero sí, efectivamente, después del examen las actividades simplemente suman nota conceptual como para algún cierre de nota, por si les queda un promedio ahí medio bajito o me da con decimal el promedio, pero ya dejan de ser obligatorias, efectivamente. Y la actividad que van a tener hoy para hacer, van a tener 14 días para hacerla, a 2 semanas, porque como no entra en el examen la actividad que voy a dejar hoy, eh, prefiero que se enfoquen en practicar las cosas del examen antes de hacer la actividad, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, ya empiezo con el tema de hoy.